El sello del pensamiento. Si se usara en un ejército, ¿qué tan aterrador sería? Dominar las técnicas secretas de los 6 poderes, así como el Haki de 3 colores, por no hablar de los 4 emperadores, un ejército como este haría que el gobierno mundial fuera inmune a cualquier daño, incluso si Rox resucitara. En ese momento, tanto la escena como el bando de Gorosei quedaron sumidos en un silencio sepulcral. Casi todos se habían dado cuenta del impacto colosal que el sello del pensamiento tendría en los ejércitos y en la guerra. En ese momento, incluso Garp tenía un ligero sudor en la frente. Señor Cocodrilo, Cocodrilo. Lin señaló el asiento, dando instrucciones a Crocodile con un tono inequívoco. Sir Cocodrilo se quedó un poco desconcertado, pero ante las miradas atónitas de todos, se sentó, mirando directamente hacia la abertura circular del sello del pensamiento. Cocodrilo, que siempre había odiado que le dieran órdenes, estaba siendo tan obediente. Pero pensándolo bien, todos llegaron a la conclusión de que Sir Cocodrilo solo estaba siendo tan cooperativo porque estaba a punto de recibir el despertar del Aki. Ni Lin ni Sir Cocodrilo sintieron que no hubiera nada malo, y comenzaron a replicar el proceso. Tan solo unos minutos después, sabiendo lo que estaba a punto de obtener, Sir Cocodrilo se puso de pie con cierta emoción. Dominio perfecto del Aki de 3 colores. Sir Crocodile demostró fácilmente cómo cubrir todo su cuerpo con haki de armamento justo delante de todos. Esto también se debía a que Sir Crocodile ya había estado en contacto con el poder del haki anteriormente, por lo que fue mucho más fácil para él que para Rob Luxy. Esta escena también hizo que los ojos de Sengoku y los demás se entrecerraran ligeramente. No es bueno que domine el poder del haki, además, si Crocodile despierta el haki del conquistador. Akainu Sakazuki miró a Crocodile con un rastro de peligro en sus ojos y dijo en voz baja. Ahora es uno de los hombres de Saint Figarland, en cierto modo. Me pregunto cuánto del poder del haki del conquistador, señor Cocodrilo, puede despertar. Capítulo 110. Lin. Señor Cocodrilo, ven y mátame. ¿Hasta qué punto puedes dominar el haki del conquistador, Sir Crocodile? Las técnicas de uso del haki registradas personalmente en el sello del pensamiento por el almirante de flota Sengoku son suficientes para desencadenar el despertar del haki en cualquier persona. Crocodile sí que despertó su haki del conquistador gracias a esto, y a diferencia de Rob Luxy, cuyo destino apenas alcanzaba el nivel inferior del haki del conquistador, él podía desatar un aura aún más poderosa. Cuando Sir Crocodile irrumpió, una fuerte presión y una sensación de opresión se extendieron por los corazones de todos. Por supuesto, no tuvo ningún efecto en personas como Tokikage y Tesoro, pero aún así generó cierta presión entre los soldados rasos de la marina. Nivel inferior, no está mal. Para superar la decepción de haber sido derrotado por los piratas del sombrero de paja, Sir Crocodile aún tiene la oportunidad de elevar su espíritu y su destino. Lin observó a Sir Crocodile poner a prueba su haki y adquiriendo una ligera satisfacción. El propio Sir Crocodile también estaba profundamente satisfecho. No se esperaba que, por un golpe de suerte, fuera invocado por un dragón celestial le trajera algo tan bueno como el despertar del haki del conquistador. Jajajajaja tilde. Cocodrilo no pudo evitar reírse a carcajadas ante esto. Tesoro permanecía de pie junto a sus subordinados, mirando con envidia al risueño Sir Cocodrilo. Este tipo tiene muchísima suerte. Haki del conquistador. Así de fácil, lo despertó. De forma vaga, Tesoro comprendió aún mejor la importancia de aferrarse con fuerza al muslo de Lin. La gota y el sofón seguían siendo cosas externas, pero el sello del pensamiento poseía la increíble función de mejorarse a uno mismo directamente. En este momento, la conmoción y el asombro ya se habían convertido en la norma para los marines, pero ahora que lo habían presenciado, se calmaron. Los Gorosei se miraron entre sí, sintiendo que primero debían pedirle a Lin los derechos de uso del sello del pensamiento. Sengoku, que compartía esta idea, y los 3 almirantes estaban ansiosos por actuar, preguntándose cómo debían abordar el tema con Lin. Pero al final, Sengoku no pudo evitar intervenir. Santa Figarland, verá, las funciones del sello del pensamiento son muy poderosas y desempeñan un papel fundamental en el impulso de la construcción militar. ¿Podría prestárselo a la Marina durante un tiempo? En lugar de pedir directamente dicha máquina, Sengoku pensó en tomarla prestada primero para aumentar el poder de combate de Marineford.
En cuanto se pronunciaron esas palabras, los marines que rodeaban al soldado miraron inmediatamente a Lin con entusiasmo, e incluso los Gorosei, que observaban la escena a través de la pantalla de vigilancia de Sopón, se llenaron de expectación. Según sus cálculos, Lin no se negaría. Pero para su sorpresa, Lin negó con la cabeza sin dudarlo. No se conceden préstamos ni se venden. Las palabras fueron muy directas, pero ni los marines ni los Gorosei sintieron resentimiento alguno. En cambio, solo quedaron perplejos. El sello del pensamiento, una tecnología que mejora las habilidades personales, ¿no fue inventado para ser utilizado por el gobierno mundial y los marines? Al fin y al cabo, Lin no tendría ninguna utilidad para el sello del pensamiento, ¿verdad? No tenía un ejército, solo unos pocos subordinados, así que dejar que el gobierno mundial utilizara el sello del pensamiento daría el mismo resultado. ¿Puedes decirnos el motivo, Lin? En ese momento, el Gorosei lo preguntó personalmente. El sello del pensamiento no está a la venta. Los espacios que el gobierno mundial y los marines podrán usar solo los seleccionaré yo. Bueno, la razón principal es que la función principal del sello del pensamiento no es realmente la transmisión de esta técnica. Eso es solo secundario. Lin se pellizcó la barbilla, pensó por un momento y luego habló con el grupo de Gorosei Denden Mushi y Sengoku. El sello del pensamiento tiene una característica aún más increíble. Al escuchar la implicación en las palabras de Lin, Garp no pudo evitar decir con sorpresa. Los demás también quedaron estupefactos. Resulta que la función del sello del pensamiento hasta ahora fue meramente incidental, y lo verdaderamente poderoso aún está por llegar. Exactamente. Tiene una característica increíble, que es también la razón por la que decidió que no estaría a la venta. Lin no tuvo miedo de hablar con Gorosei ni Sengoku. Ahora que el sello del pensamiento estaba fabricado, la confianza de Lin era aún mayor. ¿Hay más? ¿Qué es? Todos, asombrados, exigían respuestas. Lin sonoro y agitó la mano. Todos ustedes, retroceden. Y se plantó justo delante de Sir Cocodrilo, mirándolo fijamente a quemarropa, mientras daba instrucciones a los marines que lo rodeaban. Ninguno de vosotros puede moverse. Ahora, Cocodrilo, te doy la oportunidad de matarme. Atácame. Sanfi Garland. Sengoku, Akainu Sakazuki, el almirante Kizaru Borsalino, Aokiji-san, Garp, todos y cada uno de los oficiales de alto rango de la marina quedaron completamente conmocionados. Siquiera escuchas lo que diciendo estás. Te atacaré, te mataré. Sir Cocodrilo también quedó estupefacto y conmocionado al mirar a Lin. ¿Tanto deseas morir? Pero incluso si mata a un dragón celestial delante de todos los marines, no podrá escapar, ¿verdad? No te preocupes. Si me matas, nadie de los presentes te causará problemas, e incluso te concederá la libertad. Lin dijo sin temor, con un tono completamente inexpresivo. Esta actitud no era ninguna broma. Lo decía muy en serio. Ninguno de los presentes sabía qué tramaba Lin, y todos, conmocionados, querían detenerlo. Después de todo, Sir Cocodrilo era realmente peligroso. Si atacaba a tan corta distancia, las consecuencias serían inimaginables. Lin, no juegues con tu vida. Debes saber qué clase de genio eres. Las voces de los Gorosei también se escuchan a través del Denden Mushi en ese momento, aconsejándole. Está bien. Ninguno de ustedes necesita interferir, solo observen. Lin les dijo con indiferencia a todos los que se callaran, mientras miraba fijamente a Sir Cocodrilo. Vamos, mátame. Con un grito arrepentido y seco, los ojos de Lin reflejaban un atisbo de provocación. ¿Acaso no odiabas a los nobles? ¿Acaso no odiabas a los dragones celestiales, deseando poder masacrar a todos los de esa clase para cumplir tu ambición? Pues adelante, actúa. Efectivamente, ante aquel grito, Sir Cocodrilo dejó de ser cortés. Extendiendo el brazo, desató directamente el poder de la fruta arena. Una tormenta de arena se volvió cada vez más violenta en la palma de su mano. Con tan solo un ligero empujón hacia Lin, dado el frágil cuerpo de un dragón celestial, perdería la vida al instante. Bajo las miradas gélidas de todos, Sir Cocodrilo incluso esbozó una sonrisa siniestra. Sin embargo, esa mano permaneció exactamente igual. Señor Cocodrilo se había topado con una anomalía. ¿Qué está pasando? Los marines también notaron la diferencia.
Es evidente que Sir Cocodrilo tenía intenciones asesinas en la mirada en ese momento, pero había tardado mucho en actuar. ¿Estás cansado de mantener esa pose? Está sudando profusamente y se le están reventando las venas. Pero lo que no sabían era que Sir Cocodrilo se encontraba en ese momento completamente incapaz de atacar. Ni hablar de atacar. En el momento en que incluso albergara intenciones asesinas hacia Lin, surgiría una sensación agonizante que le haría imposible infligirle cualquier daño. ¿Qué me está pasando? ¿Cómo puede ser esto? En ese estado, Cocodrilo sintió como si dos personalidades en su corazón se estuvieran desgarrando mutuamente. Y al ver esto, las comisuras de los labios de Lin se curvaron ligeramente. Capítulo 111. Luxi en el terror. El oro es venenoso. El estado de Sir Crocodile no es el correcto. Garp miró a Crocodile, que estaba luchando consigo mismo, con los ojos pesados y dijo sorprendido. Este comportamiento parecía extremadamente contradictorio e incongruente. Por la mirada de Sir Cocodrilo se podía ver que realmente quería atacar, pero por alguna razón no podía moverse. Los demás presentes quedaron aún más asombrados. ¿Qué demonios están pasando? Retrayendo repentinamente el brazo y desvaneciéndose su habilidad, Cocodrilo retrocedió repetidamente, jadeando con dificultad, y gritó horrorizado. Lin permanecía de pie con las manos a la espalda, con una expresión de satisfacción en el rostro, observando con gran interés al algo desconcertado Sir Cocodrilo. ¿Por qué siento que me mato cada vez que intento matarte? Sir Cocodrilo miró a Lin con asombro, mientras un sudor frío le corría por la cara. Ahora que había retirado la mano, realmente sintió como si acabaría de escapar por los pelos. Por todas partes, ya eran los marines, Tesoro o los demás, todos estaban muy asombrados, mirando a un cocodrilo con expresiones de desconcierto. ¿De qué está hablando este tipo? Con solo mirar, la multitud no podía comprender el estado actual de Crocodile. Sin embargo, los altos cargos como Sengoku, Akainu, Kizaru, Aokiji y Garp lucían expresiones pensativas. ¿Podría ser que Crocodile estuviera fingiendo? ¿O que algo lo hubiera influenciado? Rob Luxi, atrapa. Pero en ese momento, Lin sonriendo y sacó una pieza de oro de entre sus pertenencias, arrojándola hacia Luxi. La moneda de oro describió un arco en el aire al aterrizar. Todos seguían confundidos y perplejos, y solo veían el gesto de Lin de darle a Luxi una moneda de oro. Pero se produjo otra escena inesperada. Luxi, que inconscientemente había querido atraparlo, reveló de inmediato una expresión de terror absoluto en el momento en que vio el oro. No. Luxi usó Soru al instante, su figura desapareció del lugar, esquivando la moneda de oro a gran distancia. Al ver el oro en el suelo, Sengoku, los tres almirantes, Momo Usagi y los demás miraron a Luxi con verdadera incredulidad. Luxi aún no se había percatado de la extraña reacción de la multitud y gritó a los que estaban cerca del oro. Aléjense del oro. El oro es altamente venenoso. Si lo tocan, morirán. ¿Qué quieres decir con que morirás si lo tocas? Esto es oro común y corriente. Tesoro era usuario de la fruta oro y, naturalmente, estaba muy familiarizado con el oro. El oro que Lin sacó era de su propio alijo. ¿Dónde podría haber siquiera un rastro de veneno en él? Con su habilidad, la moneda de oro voló directamente a la mano de Tesoro, quien miró a Rob Luxi con seriedad y enfatizó. Esta pieza de oro no es venenosa. Saint Figarland Telario. Si quisiera acabar con tu vida, no necesitaría usar veneno. Tesoro estaba algo insatisfecho. Sin embargo, Luxi no reaccionó en absoluto a las palabras de Tesoro, seguía sintiendo un terror extremo hacia el oro y continuaba enfatizando. No es solo esta pieza la que es venenosa. El oro mismo te matará si lo tocas. Todos los presentes quedaron atónitos, con fuertes expresiones de confusión. Tanto Crocodile como Rob Luxi actuaron de forma muy extraña. El oro es un metal precioso. Ese es el consenso mundial. ¿Desde cuando el oro es altamente venenoso? Tokikake dio un paso al frente, intentando corregir la declaración de Luxi e indicando que la broma ya había durado demasiado. Ofender a los dragones celestiales conllevaría un castigo. Los Gorosei, que observaban la escena a través del sopón en Ciudad Tecnología Dorada, también estaban llenos de dudas, con los cuerpos ligeramente inclinados hacia el sofá, mirando la pantalla iluminada con expresiones serias hacia adelante. Esperaron, esperando a que Lin les dijera el motivo. Pero en ese momento apareció Garp. Este anciano directo había visto las pistas y le dijo a Lin.
Esto se debe al sello del pensamiento, ¿verdad? Ambos han recibido el sello del pensamiento, y sus pensamientos han cambiado. En cuanto se pronunciaron esas palabras, todos los marines y los Gorosei quedaron conmocionados. Todos miraron a Lin. Lin no esperaba que la persona que lo descubriera fuera Gap. Dio una palmada, confirmando sus palabras. Así es, este es el aspecto más poderoso del sello del pensamiento. Esta es también la razón por la que no se puede entregar al gobierno mundial. Lin no tenía miedo de mostrarlo él mismo, pero si el gobierno mundial lo sacara y lo utilizara, uno podría imaginar qué tipo de cambios traería consigo este mundo. Un tipo con la voluntad de un pirata se convertiría fácilmente en partidario del gobierno mundial bajo la influencia del sello del pensamiento, e incluso alguien con el rango de almirante vería sus pensamientos sutilmente alterados si se le implantara el sello del pensamiento. La justicia absoluta podría transformarse lentamente en justicia indiferente. Pero en ese momento, las palabras anteriores de Lin sobre no entregarlo habían sido completamente olvidadas por los Gorosei. Estaban emocionados, extremadamente emocionados, incluso incapaces de quedarse quietos al ponerse de pie, su respiración se volvía agitada. El sello del pensamiento fue realmente impactante. ¿Acaso no era este precisamente el artefacto divino que el gobierno mundial más necesitaba? Los pensamientos fueron la razón por la que los dragones celestiales controlaron el mundo durante 800 años. Fue precisamente debido a la premisa del estatus supremo de los dragones celestiales que poseían su posición actual en el mundo. Mientras los pensamientos estuvieran controlados, el gobierno mundial jamás podría ser derrocado por ellos. Incluso para una organización como el Ejército Revolucionario, por mucho que propagaran la idea de la libertad, sería inútil. Tenemos que hacernos con él. Los Gorosei se dijeron a sí mismos con vehemencia en sus corazones. Incluso en este momento, el sopón y la gota combinados no eran tan importantes como el sello del pensamiento. Lin, el sello del pensamiento realmente puede cambiar los pensamientos. En medio de la abrumadora conmoción de toda la escena, la voz de los Gorosei se escuchó a través del Den Mushi. Los ojos de Lin se entrecerraron ligeramente. Escuchó que el tono de Gorosei se había vuelto muy serio, y se acercaba levemente mientras sonreía en secreto. Las cosas eran diferentes ahora. Los recursos ya no se verían interrumpidos y su reputación se había extendido por todo el mundo. Lin sintió que ya no tenía que preocuparse demasiado por lo que pensaran los Gorosei. Véndenoslo. Lin. El gobierno mundial necesita urgentemente el sello del pensamiento. Deberías poder comprender el motivo. Mientras la tengamos, los dragones celestiales no tendremos más preocupaciones. Combinada con tu gota y tu sofón, incluso si las armas antiguas reaparecen, no podrán hacernos frente. Los Gorosei tenían mucha prisa y deseaban fervientemente comprar el sello del pensamiento a Lin. Entre ellos, Sengoku, Gap y los tres almirantes no interrumpieron, sino que permanecieron de pie con expresiones serias, mirando a Lin. El sello del pensamiento era verdaderamente algo que desafiaba a los cielos, pero también dependía de quién lo tuviera. Por un momento, Sengoku incluso pensó que sería mejor si Lin no hubiera inventado algo tan pervertido como el sello del pensamiento. Pero Lin escuchó pacientemente los argumentos de Gorosei y siguió negando con la cabeza. Capítulo 112. Lin planea separarse del gobierno mundial. No es que no vaya de venderlo, pero precisamente por los efectos del sello del pensamiento, la dificultad de su fabricación y el control de su uso, existen enormes problemas. No se dejen engañar por mi simple uso. Solo lo probé una vez. Lin negó con la cabeza y se inventó una excusa. Las consecuencias fueron demasiado graves. Lin solo había inventado el sello del pensamiento para ayudar a fortalecer sus propias fuerzas, y el sistema, por casualidad, lo recompensaba con esta tecnología. También sabía que no podía ocultárselo al gobierno mundial, por lo que lo mostró sin dudarlo. ¿Sabes lo que significa esa tecnología para el gobierno mundial? Lin. Entrégala y serás el dragón celestial más grande desde aquel adulto de hace 800 años. Si necesitas tiempo o financiación, te apoyaremos sin dudarlo hasta que perfecciones el sello del pensamiento. Los Gorosei siguieron presionando a Lin persistentemente. Puedo considerar vender el próximo invento nuevo, pero el sello del pensamiento es intocable. No tengo forma de saber cuándo podré perfeccionarlo. La expresión de Lin se volvió fría.
Ese tipo de discusiones eran realmente inútiles, y su tono se tornó mucho más rígido. Sin importar lo que dijeran los Gorosei, incluso mientras los que los rodeaban sudaban frío al escucharlos, Lin insistió en que no vendería el sello del pensamiento. Finalmente, ante la insistencia de Lin, los Gorosei guardaron silencio, sintiéndose muy descontentos e incómodos. Pero por ahora, los Gorosei no estaban dispuestos a tener una ruptura total con Lin. La gota y el sofón eran igualmente necesarios para el gobierno mundial. En el silencio, la atmósfera en el lugar se fue volviendo gradualmente más densa, hasta el punto en que incluso los soldados de la armada que rodeaban el lugar tragaron saliva con dificultad, conteniendo la respiración y sin atreverse a emitir un sonido. Cuando salga el próximo invento nuevo, lo consideraré seriamente. He ocupado bastante personal y recursos de la armada y del gobierno mundial. Ya pueden retirarlos. Lin negó levemente con la cabeza, sintiendo cierto desdén por la mentalidad de los Gorosei. Las 5 personas que ostentaban el poder mundial se habían mostrado demasiado impacientes hasta este momento. ¿Acaso esa actitud no ponía de manifiesto su ambición y su codicia por controlar los pensamientos del mundo? Sanfi Garland, si la armada se retira, entonces tu seguridad. Tokikake y los demás quedaron atónitos y hablaron rápidamente. A partir de ahora, puedo responsabilizarme de mi propia seguridad. Lin hizo un gesto con la mano para interrumpir a la marina, y con una sola orden mental, una gota que rodeaba el laboratorio voló frente a él. Tokikake suspiró y mira a Sengoku y a los 3 almirantes. Pero ahora, incluso Sengoku tenía una expresión amarga en el rostro. Al escuchar la conversación entre Lin y los Gorosei, temía que se avecinaran algunos cambios desfavorables debido al sello del pensamiento. Los Gorosei sabían que Lin estaba empezando a liberarse del control del gobierno mundial. ¿Qué era eso de ser responsable de su propia seguridad? Pero teniendo en cuenta las instrucciones de Imu y la tecnología en manos de Lin, los Gorosei no tuvieron más remedio que aceptar tras sopesar las opciones. Por el bien de estos inventos tecnológicos, tuvieron que soportarlo. Sanfi Garland. Por favor, recapacita. Protegerte no nos cuesta nada y no te molestaremos. Junto a Sengoku, Kizaru fue el primero en dar un paso al frente y aconsejar a Lin. ¿Por qué hacer esto? Si las cosas terminan así, ¿no lo alejaría de la marina? ¿Y no provocaría un distanciamiento con los Gorosei? Así es, Saint Figarland, te protegeremos bien. La situación de la última vez no volverá a repetirse. Sengoku tampoco pudo evitar acercarse a Lin e intentar persuadirlo con seriedad. La situación de la última vez. Hubiera sido mejor no mencionarlo. Una vez mencionada, Lin sintió aún más que no había necesidad de usar las fuerzas de la marina para protegerlo. Con su propia tecnología instalada, tendría más ventajas que estas fuerzas navales. Retirar. Finalmente, Gorosei dijo esto, sin darle a Lin la oportunidad de hablar más, colgó el teléfono y cerró la pantalla luminosa de Sopón. Sentados en el sofá de la cámara de la autoridad, los 5 hombres expresiones tenían sombrías y permanecieron en silencio. En el lugar de los hechos, Sengoku, los 3 almirantes, Garp y los demás se miraron entre sí, queriendo seguir intentando convencer a Lin, pero solo pudieron suspirar con impotencia. Lin, sin querer malgastar más aliento, se recostó con los ojos cerrados, dejando que las criadas le dieran un suave masaje. Entonces nos retiraremos. Sengoku saludó a Lin y les hizo un gesto con la mano para que reconocieran sus cosas y se retiraran. Dado que los Gorosei habían accedido, la marina solo podía seguir órdenes. Tal vez no sería imposible protegerlo en secreto. Por supuesto, Sengoku tenía la intención de asegurarse de que Lin no sufriera ningún accidente, ya que el mundo entero estaba pendiente de él. Sin embargo, no podía imaginar que enviar gente a protegerlo en secreto no tendría éxito al final. No era ni de lejos tan efectivo como la vigilancia Sopón de Lin. CP0, váyase también. Disfrutando del momento cómodamente, Lin ni siquiera abrió los ojos mientras hacía su pedido con naturalidad. Sí. El CP0 fue más decisivo que la armada. Respondieron directamente y desaparecieron del lugar con sus hombres. Todos eran agentes rigurosamente entrenados que ejecutarían cualquier orden de un dragón celestial sin dudarlo. Conociendo el temperamento de Lin, naturalmente no diría nada innecesario.
Así, bajo la conmoción provocada por Crocodile y Rob Luxy, y la evidente tensión que siguió entre Lin y los Gorosei, Sengoku, Garp, los tres almirantes, junto con Momo Usagi, Tokikage y todo el personal de la marina, abandonando la ciudad de la tecnología dorada con expresiones complejas. ¿De verdad nos vamos así? Akainu Sakazuki frunció el ceño, de pie en la popa del barco mirando la ciudad tecnológica, y giró la cabeza para preguntarle a Sengoku. Lin tiene sus propias ideas y quiere que nos retiremos, y los Gorosei están claramente descontentos por su parte. Deberíamos simplemente respetar los deseos de ambos bandos y no causar problemas. Pero la seguridad de Saint Figarland es muy importante. Uno de ustedes tres puede quedarse a 10 kilómetros de distancia y protegerlo en secreto. Sengoku sospechó levemente y dijo. En realidad creo que Figarland hizo lo correcto. Algo como el sello del pensamiento es demasiado descabellado. Garp permanecía de pie a un lado, con los brazos cruzados, hablando muy seriamente. En efecto, estoy de acuerdo con lo que piensa Garp. Cambiar de pensamiento es realmente aterrador, y viendo la actuación de Crocodile y Rob Luxy, ni siquiera se dieron cuenta de que habían cambiado después de que les implantaran el sello del pensamiento. En cambio, pensaron que era algo natural. Si algo así apareciera bajo el control de algún poder, ¿qué tan aterrador sería? Aokiji no solo expresó su acuerdo, sino que también expuso su propio punto de vista. Esto ya había trascendido la lucha entre la marina y los piratas, e incluso Akainu Sakazuki no expresó su opinión ni por un instante. Veamos. Si Saint Figarland vende el sello del pensamiento al gobierno mundial, no necesariamente será algo malo. Sengoku se puso mucho más serio al respecto y al final solo pudo decir esto. Sin embargo, en este momento. En la ciudad de la tecnología dorada, Lin no se tomó en serio en absoluto a las fuerzas defensivas de la marina. Después de que la marina y el CP-0 se marcharon, se levantó tranquilamente, se estiró y les dijo a Rob Luxy y Crocodile. ¿Qué te parece? Puedes elegir si quieres seguirme o no. Capítulo 113. Emperador Dorado, Sir Cocodrilo, Rob Luxy, el primero vistazo al poder. Estoy dispuesto a seguir a Saint Figarland. Sin dudarlo, Rob Luxy se arrodilló sobre una rodilla, tal como Lin había previsto, e incluso el pájaro que tenía en el hombro hizo una reverencia. Bien, Rob Luxy, esta es tu elección más acertada. ¿Y ustedes qué opinan? Lin asintió con una sonrisa y luego miró a Kaku, Blueno y los demás que estaban detrás de Rob Luxy, cuya presencia era mínima. Nosotros también estamos dispuestos a seguir a Sam Figarland. Juramos lealtad hasta la muerte. ¿Qué más había que dudar? Rob Luxy y su grupo se arrodillaron, indicándole su decisión a Lin. Por no hablar de nada más, el propio Lin era un noble mundial de Tierra Santa, María Geoise, un dragón celestial. Aunque los Gorosei parecían haber tenido algún problema con él hacía un momento, para Rob Luxy y su grupo, esto no era una cuestión de opción múltiple, sino una bendición caída del cielo. En primer lugar, los líderes del CP9 ya los consideraban traidores y estaban destinados a ser perseguidos. Fue precisamente la intervención de Lin la que les permitió escapar de la persecución. Además, los medios tecnológicos de Lin eran simplemente asombrosos. No sentían absolutamente ninguna presión psicológica por seguir a Lin, y estar al lado de Figarland era sin duda más prometedor que servir al gobierno mundial. Gracias, Saint Figarland, por apreciar a nuestro grupo de perdedores fugitivos. Sin duda les serviremos. Rob Luxy expresó su gratitud a Lin. Si Lin no los hubiera protegido, ni siquiera habrían sabido a dónde ir, e incluso era posible que el gobierno mundial siguiera persiguiéndolos. ¿Perdedores? Una vez que se convertirán en mis subordinados, el fracaso ya no estará permitido. Lin miró fijamente a Luxy, que estaba arrodillado en el suelo, y dijo seriamente. Sí. Luxy y su grupo bajaron la cabeza inmediatamente, indicando que no defraudarían a Lin. ¿Y tú? Finalmente, Lin miró a Sir Cocodrilo, que permanecía inmóvil con la mente acelerada. Sir Cocodrilo miró a Lin con emociones complejas. Su percepción de él había cambiado por completo. En primer lugar, estaba su condición de dragón celestial. Lin demostró un talento tecnológico superior al de esos otros dragones celestiales de pacotilla, y era lo suficientemente asombroso como para cambiar el mundo. Además, el estilo de operación de Lin también aumentó a Crocodile. Un dragón celestial capaz de enfrentarse a los Gorosei en las sombras era algo verdaderamente sin precedentes.
Un nivel de respeto totalmente nuevo. Tras un momento de reflexión, Cocodrilo también demostró su propia situación y, bajo la influencia del sello del pensamiento, optó por asentir con la cabeza. Orgulloso, Sir Cocodrilo, que nunca había temido a ninguna amenaza en el mundo, dobló las rodillas, indicando su sumisión a Lin junto con Rob Lucy y su grupo. Quizás seguirte sea diferente. Sir Cocodrilo no pronunció esas palabras sobre jurar lealtad hasta la muerte, pero un brillo diferente resplandeció en sus ojos. Lin no dijo mucho más, acercándose y les hizo un gesto a todos para que se pusieran de pie. Ya que me sigues, no sospecharé de ti. Ve y acepta la herencia del sello del pensamiento para mejorar aún más tus habilidades y tu poder. La máquina del sello del pensamiento estaba colocada justo allí, y Lin hizo un gesto hacia las personas restantes que aún no habían recibido la mejora. Todos podemos aceptar el sello del pensamiento. Bueno, Kaku y los demás quedaron sumamente sorprendidos. Ser capaz de aceptar con tanta facilidad los profundos misterios del Rokusiki y las técnicas del Haki de tres colores. Aunque el sello del pensamiento implantaría una conciencia a la que uno ni siquiera podría reaccionar, Rob Lucy y su grupo no consideraron que esto fuera algo inaceptable. Por el contrario, cuán valiosos fueron el Rokusiki registrado por el Sr. Garp y el despertar del Haki de tres colores del almirante de flotas en Goku. Estas técnicas acortaron por completo su proceso de cultivo, e incluso contaban con el poder del Haki del Conquistador. Así pues, bajo el acuerdo de Lin, Rob Lucy y su grupo comenzaron a aceptar el sello del pensamiento para mejorar sus habilidades, sin decir nada más sobre ningún otro asunto. Sanfi Garland, nosotros también estamos dispuestos a seguirte. Por favor, denos esta oportunidad. Tesoro había estado observando con envidia desde un lado. Lo que tenía en mente no era solo el sello del pensamiento, sino toda la tecnología que poseía Lin. Aunque Lin se hubiera enemistado con el gobierno mundial y hubiera perdido su apoyo, ¿qué importaba? Tesoro decidió seguir a Lin. La gota, bastante aterradora, ¿verdad? Una sola equivalía al poder de combate de un almirante, con múltiples usos. Por no hablar del sopón. Si Lin colocara uno en Orilandmer y Geoise, todo estaría bajo su control, constantemente vigilado, e incluso el Aki sería suprimido. Además del actual sello del pensamiento, Tesoro incluso sintió que el potencial que poseía Lin ya había superado al del gobierno mundial. No había razón para no seguirla de cerca. Bien, me has ayudado bastante durante este tiempo, y la verdad es que no estaría acostumbrado sin ti. Lleva a Tanaka y a los demás a comprender los misterios de los 6 poderes y el Haki de 3 colores. Lin no dudó y aceptó directamente la propuesta de Tesoro. La habilidad del fruto oro oro seguía siendo muy útil para Lin, incluso cuando estaba en el laboratorio. La habilidad de Tesoro había sido de gran ayuda con el material del oro. Si el corazón de Tesoro hubiera estado con el gobierno mundial, o si hubiera tenido otros planos, Lin podría no haberle dejado marchar, pero ahora que se había sometido, naturalmente era lo mejor. Tesoro, Tanaka y los demás le dieron las gracias inmediatamente con entusiasmo, siguiendo al grupo de Rob Lucy, esperando a que el sello del pensamiento les impartiera las técnicas. Tras media jornada completa, todos los que estaban frente al sello del pensamiento habían terminado de recibir la información, habiendo obtenido los movimientos de los 6 poderes y el Haki de 3 colores. Cabe mencionar que, después de que Tesoro aceptara la herencia del sello del pensamiento, su patrón de vida mejoró un poco, lo que permitió que su aptitud para Osoku se desarrollara más plenamente. Otros eran iguales que Rob Lucy. Sus patrones de vida y su espíritu no eran lo suficientemente fuertes, por lo que, aunque supieran cómo usar el Haki del Conquistador, no eran capaces de utilizarlo. Simplemente se convirtió en una aptitud potencial. Cuando su espíritu y patrón de vida eran lo suficientemente fuertes como para sustentarla, dominarían naturalmente el uso del Haki del Conquistador. Es verdaderamente mágico. Con solo sentarme frente al sello del pensamiento, estas técnicas quedaron profundamente grabadas en mi mente después de unos minutos, como si fueran habilidades que yo mismo hubiera practicado durante incontables días y noches. Bajo la influencia de estas técnicas, Tesoro sintió claramente que su poder de combate aumentaba, y exclamó repetidamente. Mientras tengamos el poder suficiente para respaldar estas técnicas, nos haremos aún más fuertes. Rob Lucy y su grupo se sintieron aún más asombrados, practicando los movimientos de forma subconsciente, emocionados y entusiasmados. Ahora que ya lo habéis recibido, vamos a hablar de asuntos serios.
En ese momento, Lin había descansado lo suficiente, se levantó tranquilamente del servicio de sus criadas y dijo a los tres grupos: Crocodile, Tesoro y Rob Luxy. Inmediatamente, las expresiones de todos se volvieron solemnes y serias mientras permanecían preparados ante Lin. Quiero crear mi propio equipo, deberías poder verlo. Los Gorosei no están muy tranquilos conmigo, pero sigo siendo un dragón celestial, con el estatus supremo, así que no tienen por qué preocuparse al hacer las cosas. Lin dijo, y comenzó a detallar sus preparativos. Capítulo 114. Un nuevo coloso está a punto de nacer. El gremio de Figarland. Lin ya había pensado en los preparativos para estas pocas personas. La primera persona a la que miró fue a Sir Cocodrilo, quien seguía siendo arrogante a pesar de haberse sometido. Cada uno tenía una personalidad distinta, y Lin no hizo ningún comentario sobre el comportamiento de Crocodile, simplemente le dio instrucciones. Crocodile, de ahora en adelante, serás el principal responsable del reclutamiento. Sé que conoces a bastante gente en el nuevo mundo. Cuanta más gente, mejor. La prioridad es tener un poder de combate al nivel de los Shichibukai. En cuanto a los antecedentes de los reclutados, los ignoraremos por ahora. Solo dame las cifras. Yo decidiré después a quién conservar y a quién descartar. ¿Entendido? Sir Cocodrilo se acercó, indicando que había entendido. Aún no estaba del todo acostumbrado a estar subordinado a otra persona, pero se obligó a adaptarse. Lin lo miró con indiferencia, luego dirigió su mirada hacia Lucy y su grupo. Originalmente eras CP9 y conoces muy bien el funcionamiento de las operaciones de inteligencia del gobierno mundial, así que continúa haciendo lo que mejor sabes hacer. Sin embargo, tu tarea es ardua. Necesito que construyas una red de inteligencia que me pertenezca. Si fuera necesario, Lin incluso cedería parte del control del Sopon a Rob Lucy para que lo operara. Sí, Saint Figarland. Rob Lucy y los demás mantuvieron la calma, sin mostrar la menor duda sobre las órdenes de Lin, y accedieron con firmeza. También sabían que la inteligencia era un asunto muy importante, y la red de inteligencia que Lin deseaba claramente no era una simple red que abarcara solo una isla o región. Adelante, hazlo. El gobierno mundial no te lo impedirá por ahora. Lin quedó muy satisfecha con la determinación en los ojos de Rob Lucy y su grupo, y dijo con una sonrisa. Esta era también la razón por la que necesitaba desarrollar rápidamente sus fuerzas ahora. El gobierno mundial y los Gorosei aún no se quitarían la máscara con él, lo que representaba una gran oportunidad. Reclutar más efectivos de combate y desarrollar una red de inteligencia fueron dos pilares fundamentales de su poder. Lin se sintió muy tranquila al confiar en la red de inteligencia al antiguo personal del CP9. En cuanto al reclutamiento, no importaba si eran figuras famosas que conocía o no. Siempre que tuvieran la aptitud física, podrían convertirse en expertos capaces de usar las técnicas de los 6 poderes bajo la implantación del sello mental. En cuanto a ti, tesoro, busca un lugar para retomar tu antigua actividad. Pon los fondos en movimiento y gana más capital. Mi investigación aún requiere mucho dinero. Asimismo, los materiales y los canales de suministro serán responsabilidad suya. La tarea y la autoridad que Lin le otorgó al emperador dorado tesoro era la de mayordomo principal. También era el vínculo más importante, después de todo, su propia tecnología era el poder más fundamental. Sí. Sam Figarland. Tesoro no dijo ni una palabra, inmediatamente se arrodilló sobre una rodilla y ganó la orden con entusiasmo. Ganar dinero era sencillo para él, un usuario de frutas de oro gracias a sus años de acumulación. Además, con el respaldo de Saint Figarland, podría dominar tanto el mundo del AMPA como el mundo legal. Como mínimo, los dragones celestiales que antes se atrevían a mostrarle sus colmillos ya no se atreverían a medirse con él. En toda Tierra Santa, incluso los Gorosei ahora tenían que sopesar si debían ofender o no a Santa Figarland. Ponernos del lado de Lin podría llevarnos realmente a la cima del mundo. Después de todo, el punto de partida de Lin era simplemente demasiado alto. Ustedes tres son responsables de estos asuntos respectivos. Recuerden, como les dije antes, denlo todo. Nadie se atreverá a interferir fácilmente. En ese momento, Lin también sintió una sensación de ambición. Por fin había logrado forjar su propio poder en este mundo de piratas, y ahora la tecnología que dominaba comenzaría a florecer de verdad. Saint Figarland, si somos independientes de Tierra Santa, ¿cómo deberíamos llamar a nuestra organización?
Tesoro preguntó con entusiasmo en ese momento. No podía ser una tripulación pirata, ¿verdad? Eran un grupo de personas reunidas, pero eso no significaba que tuvieran que convertirse en piratas. Lo llamaremos el gremio de Figarland. Una fuerza deslumbrante que se emerge en el mundo a través de la tecnología. Los ojos de Lin se entrecerraron al oír que pronunciaba el nombre. Gremio de Figarland. Bien. Rob Luxy, Tesoro y los demás estaban muy emocionados. Incluso Sir Cocodrilo murmuró el nombre gremio un par de veces, sintiendo una gran expectación en su corazón. Sam Figarland, si ese es el caso, ¿nos hemos separado realmente de los Gorosei? Luxy preguntó de repente. Era una persona rigurosa. Anteriormente, en su opinión, Lin pertenecía al gobierno mundial, donde su estatus ya estaba establecido. Pero ahora hablaba de crear una fuerza independiente, diferenciándola además de los piratas. Ni buenos ni malos. Con el poder tecnológico que dominaba Saint Figarland, era muy probable que atrajera muchos problemas tras mostrarse distanciado del gobierno mundial. Por ejemplo, los 4 emperadores o el ejército revolucionario. ¿Acaso quieres que te desechen después de haberte usado? Lin miró a Rob Luxy con una sonrisa enigmática y dijo. Acababan de llevar el secreto de Plutón de vuelta a Enies Lobby y habían capturado a Robin, pero ¿qué pasó? Fueron abandonados por CP9. ¿Es digno de confianza el gobierno mundial? No. Quienes ostentan el poder solo valoran el dinero. ¿No queremos eso? Como era de esperar, Rob Luxy no quería eso, así que organizó sus palabras, queriendo expresar todo aquello que le preocupaba. ¿Acaso temes que mi poder tecnológico sea demasiado aterrador, que ya sea temido por los piratas y el ejército revolucionario, y que no pueda defenderme después de separarme del gobierno mundial? Lin ya había pensado en esta capa. Ahora, para aliviar sus preocupaciones, no tenía reparos en revelar algunos planos posteriores. Todos estaban realmente muy preocupados por este asunto. Incluso Sir Cocodrilo, consciente de lo que estaba en juego, no pudo evitar mirar a Lin con seriedad. Si el ejército revolucionario lanzara otra operación a gran escala, confiando en Sir Crocodile y los demás, sus subordinados y las 3 gotas, es posible que no pudiera mantener su posición. Como mínimo, ninguno de los presentes podía afirmar que era capaz de frenar un poder de combate al nivel de los 4 emperadores. Solo tienen que hacer su trabajo. Especialmente tú, Tesoro. La cantidad de materiales que se necesitarán ahora será enorme. Ahora que tenemos los fondos, deben hacer todo lo posible para prepararlos para mí. El siguiente paso es utilizarlos para forjar una gota con un poder de combate al nivel de los 4 emperadores. Lin sonriendo y se dirigió a todos con calma. Precisamente porque estaba a punto de reunir los materiales necesarios para fabricar una gota del nivel de los 4 emperadores, comenzó a formar su propia facción. Mientras tuviera una gota de nivel de 4 emperadores, incluso si ofendía por completo a Santa María Geoise de Tierra Santa, tendría el poder suficiente para mantenerse firme. Rob Luxy, Tesoro y Crocodile, así como sus subordinados, quedaron todos conmocionados. 4, gota de nivel 4 emperadores. ¿Es eso cierto? De hecho, el poder tecnológico mejoraba constantemente. Inesperadamente, Saint Figarland había desarrollado la tecnología tan rápidamente que ahora tenía la confianza suficiente para fabricar una gota del nivel de los 4 emperadores. De otro modo, ¿cómo podría decirlo con tanta facilidad? Todos sintieron una enorme expectación. Si realmente poseían el poder de combate de los 4 emperadores, entonces, con las características inherentes de la gota, no sería ningún problema para que el gremio de Figarland se convirtiera instantáneamente en una fuerza de clase mundial. Capítulo 115. Nueva tecnología. Motor de curvatura. Todos, vayan a ocuparse de sus tareas. Lin dio una orden y entró en el laboratorio con paso firme. La organización de la facción estaba definida. Mientras podían desempeñar bien sus tareas, eso era suficiente. En cuanto a los Gorosei, la armada y los dragones celestiales en Tierra Santa, Mer y Geoise, Lin nunca se había preocupado por ellos. Para los Gorosei, la tecnología era lo más importante. Incluso si él revelara algo de ella, no romperían su acuerdo, al menos no durante este periodo. Y la gota de nivel 4 emperadores estaba destinada temporalmente a resistir a esos piratas y al ejército revolucionario. Mientras pudiera resistir, dada la velocidad a la que avanzaba su tecnología, no debería preocuparse por mucho tiempo.
Dentro del laboratorio, 2 líneas de producción automatizadas de Droplet estaban en funcionamiento. Lin pasó junto a ellas con calma, sin dejar de hacer cálculos mentales. Justo en ese momento. De repente, la notificación del sistema resonó desde lo más profundo del alma de Lin. Misión de usar el sello del pensamiento en 3 personajes de nivel Shichibukai, completada. Recompensa. Nueva tecnología. Motor de curvatura. Parecía como si hubiera llegado una vez más ante un gigantesco árbol de la tecnología, tan alto que no se podía ver su copa. Una fruta desprendía un brillo resplandeciente, y un sinfín de flujos de información comenzaron a llegar suavemente a la mente de Lin. Cuervo ya está aquí. Un brillo intenso apareció en los ojos de Lin, y una sonrisa se dibujó en su rostro. Al mismo tiempo, su cuerpo se fortaleció y mejoró aún más tras la notificación de finalización de la misión. ¿Por qué vino a Sir Crocodile, Rob Lucy y otros? ¿Y por qué someterlos a la operación del sello del pensamiento? En realidad, la razón principal era que Lin necesitaba completar la misión del sistema. Ahora, por fin, estaba terminado. Nada mal, Warp Drive. Si esto estuviera en mi mundo original, no sería una exageración decir que me convertiría inmediatamente en la persona número 1 del mundo. Al ver la presentación del motor de curvatura, Lin soltó una carcajada. En el laboratorio, donde estaba sola, Lin se sintió más relajada que en el exterior. Cuando estaba contento, reía de verdad a carcajadas. Sistema, eres realmente formidable. Incluso algo como el motor de curvatura ha sido modificado mágicamente. Tras la modificación del sistema, el problema energético que originalmente planteaba la mayor necesidad del motor de curvatura pasó a estar impulsado por la resistencia física. En 2 palabras. Una locura. Esta tecnología por sí sola era aterradora, y si el motor de curvatura se instala en un buque de guerra, podría moverse inmediatamente a una velocidad de 30 km por segundo. Por supuesto, esto consume mucha energía del usuario, pero 30 km por segundo. Por muy vasto que fuera del mundo de One Piece, con la velocidad del motor de curvatura, uno podía viajar alrededor del mundo en un solo día. Esta velocidad de desplazamiento era casi como una puerta a cualquier lugar. Uno podía llegar a cualquier rincón del mundo en poco tiempo. También cuenta con un sistema de navegación inteligente para líneas rectas, por lo que no hay que preocuparse por colisionar con las islas debido a la alta velocidad. Lin quedó realmente muy satisfecha con el funcionamiento del motor de curvatura. Podía ir a donde quisiera, y una vez fabricado e instalado en un buque de guerra, se estimaba que el costo sería de tan solo unos 10.000 millones de berries. Lo que ocurre es que muchos de estos materiales aún no están disponibles, pero los recursos en el mundo de One Piece son incluso más abundantes que en la Tierra, así que reunirlos no será difícil. Tras un momento de reflexión, Lin tomó una decisión. El motor de curvatura y la Droplet de nivel 4 emperadores se desarrollarían simultáneamente, en paralelo. Hoy en día, parte de la fabricación del Droplet podría completarse mediante automatización. A excepción de las piezas principales, apenas tenía tiempo para dedicarse a su fabricación. De este modo, Lin contactó directamente con Tesoro a través de Sopon y le envió una nueva lista de artículos para que los reconociera. Tesoro estaba originalmente guiando a sus subordinados fuera de la ciudad de la tecnología dorada. Iban a recolectar más materiales y también eran responsables de ganar fondos, por lo que, naturalmente, necesitaban actuar con rapidez. En cuanto recibió la nueva lista de Lin, Tesoro se emocionó aún más. Amor. Es un genio entre genios. No nos equivocaremos si seguimos a Saint Figarland. Si no me equivoco, seguro que tiene nuevas tecnologías que desarrollar. Tesoro ya no era tan ignorante como antes. Al mirar la lista, pudo adivinar un par de cosas. Si se trataba de tecnología investigada por Sam Figarland, ¿cómo no iba a ser algo asombroso? Lord Tesoro, en ese caso, el gremio de Figarland resurgirá rápidamente, ¿y nosotros? Tanaka y los demás también estaban bastante entusiasmados. ¿Quién no querría formar parte de una facción que se encuentra en la cima del poder mundial? Me temo que en el futuro ni siquiera el gobierno mundial, esa alianza de innumerables reinos, se atrevería a provocarlos. Ya verán, nuestra elección no será errónea. Tesoro guardó la lista grabada, soltó una risita, agitó la mano y se puso en marcha. Isla Banaro. Un grupo de 5 personas descansaba en un pueblo que acababa de ser saqueado. No esperaba que realmente hubiera una isla del cielo.
Ese arroyo de antes. Burgess, de los piratas de Barba Negra, estaba maldiciendo y refunfuñando. Este mundo es maravilloso, ¿verdad? Pero ya que nos hemos topado con Sombrero de Paja, lo capturaremos. Este es el destino. Barba Negra Teach soltó una carcajada, con un brillo feroz en los ojos. Capturar un sombrero de paja y entregarlo a la marina. Esa moneda de cambios fue suficiente. Capitán, ¿aceptará el gobierno mundial tan fácilmente? La Armada ahora tiene esa arma de destrucción masiva, la gota. ¿También la usarán, contra nosotros? El doctor Kumito, aparentando indiferencia, pero en realidad estaba sumido en sus pensamientos. La gota, HMPH, esa cosa es realmente una locura. Es indestructible e inmune a las habilidades de las frutas del diablo. Incluso mi poder es el mismo. Cuando Teach mencionó la gota, su expresión se ensombreció y comenzó a contarle a su tripulación sobre el terror que infundía la gota. Una colisión con una potencia de ataque comparable a la de un almirante, una capa exterior indestructible, sin duda era un arma de destrucción masiva. Incluso muchos grandes piratas han sido derrotados por la gota. No podemos evitar estar preocupados. Lafitte lo dijo sin rodeos. Esto fue inventado incluso por un dragón celestial, ese dragón celestial llamado Figarland. Ahora es muy famoso en todo el mundo. Van Augur estaba haciendo guardia a un lado y no pudo evitar unirse a la diversión. Así es él. Burgess ha experimentado el terror de la gota, y yo también he conocido a Figarland, es diferente de los demás dragones celestiales. Tiene un aura muy particular. Barba Negra frunció el ceño, observó la expresión cambiante de Burgess y relató la experiencia de su encuentro anterior con Lin. A diferencia de otros dragones celestiales, Lin poseía un aura genuinamente aristocrática, serena y noble. El Dr. Q, Van Augur y Lafitte escucharon, formándose una impresión de Lin, y todos quedaron desconcertados. No esperaban que el capitán Barba Negra ya se hubiera enfrentado personalmente a la gota, y Burgess casi había muerto de un solo golpe de la gota. Ahora, como sus compañeros, conocían muy bien la fuerza de Burgess. En el futuro, si tenemos la oportunidad, debemos capturar a una gota, por ahora, no hay de qué preocuparse. Ninguno de nosotros es un criminal buscado en este momento. Mientras capturemos a Sombrero de Paja y lo entreguemos, incluso si no funciona, no habrá ningún problema. Barba Negra Teach soltó una risita de repente. Siempre y cuando tuvieran éxito, su grupo también sería socio del gobierno mundial, así que, naturalmente, no había de qué preocuparse. Pero lo que no esperaban era que, justo en ese momento, una voz resonara de repente. No ha sido fácil encontrarte, profesor. Capítulo 116 Vegapunk. No puedo replicar la gota, pero he perfeccionado el serafín. Oye, no te muevas. Barba Negra Teach y su grupo voltearon la cabeza para mirar, y al ver al recién llegado agachado en el tejado, todos reconocieron sus armas y adoptaron una postura de combate. Y este invitado no deseado no era otro que el comandante de la segunda división de los piratas de Barba Blanca, Puño de Fuego. Comandante Ace, es un verdadero placer verlo. ¿Qué le parece? ¿Se une a mí? Si logramos conseguir un droplet en el futuro, ese será el momento en que alzaremos el vuelo. La expresión de Teach fue compleja al principio, pero mientras hablaba, simplemente quería reclutar a Ace. ¡Qué descaro! Traicionar a papá, traicionar la bandera pirata, y lo único en lo que piensas es en conseguir una gota. Ace esbozó una mueca de desprecio, y la luz en sus ojos se tornó gradualmente peligrosa. Esa es un arma comparable al poder de combate de los marines, comandante Ace. Usted no se ha enfrentado a ella, así que, naturalmente, no sabe lo aterradora que es. Mientras capturamos a Sombrero de Paja y lo entreguemos al gobierno mundial a cambio de una oportunidad de cooperar, podremos acercarnos a la gota. En el futuro, robar una para nosotros no será nada difícil. TH habló con entusiasmo, pues también valoraba la fuerza y la juventud de Ace. Si Ace se uniera a ellos, aumentaría aún más la fuerza de su tripulación pirata. Sin embargo, lo que no esperaba era que Ace siempre hubiera menospreciado a Droplet, creyendo que la fuerza propia era lo que más importaba. Lo peor de todo fue que Teach dijo que iba a capturar a su hermano menor. Sombrero de Paja, Monkey y Luffy. Eso es él. Únete a nosotros, Ace. Teach seguía esperando convencer a Ace, divagando sobre su plan y con un semblante muy emocionado.
Sombrero de paja, es mi hermano. Al escuchar las palabras de Teach, Ace ya estaba dominado por la rabia. El resultado era predecible. Y así estalló una batalla entre ambos bandos. Gracias al poder de la fruta oscura y a la fuerza oculta del propio Teach, Ace fue finalmente derrotado y capturado con vida. Ace, tratar contigo es mucho más fácil que tratar con una gota. Teach, cubierto de marcas de quemaduras, se encontró en un estado lamentable frente a Ace, quien yacía en el suelo, exhausto y sometido por Sea Stone, riendo salvajemente. Enséñales, papá no te dejará salirte con la tuya. Ace estaba gravemente herido, apretaba los dientes y gritaba de rabia. Será mejor que te preocupes por ti mismo por ahora, comandante Ace. Tu recompensa es mayor que la de Sombrero de Paja. En el futuro, una vez que domine la tecnología de los dragones celestiales, ni siquiera Barba Blanca podrá hacerme nada. Teach se mostró extremadamente arrogante y ordenó a Lafitte y a los demás que detuvieran a Ace. Decidió con firmeza ir a buscar a los marines, utilizando un Ace como moneda de cambio. De este modo se encendió la mecha de la guerra de Marineford, aunque Lin, todavía inmerso en su laboratorio, desconocía que un acontecimiento de gran importancia estaba a punto de estallar con el paso del tiempo. Y en ese preciso instante, había otro bando observando como un tigre acechando a su presa. La segunda mitad de la Grand Line, el mar conocido como el Nuevo Mundo. El país del futuro, la isla Eyad. Allí se encontró Vegapunk. Un gigantesco barco pirata con forma de ballena, la Fuerza Roja, y un barco dragón se habían reunido en las cercanías, aunque no habían entrado en la zona de la isla Eyad. Esto representaba a los piratas de Barba Blanca, los piratas del Pelirrojo y el ejército revolucionario. Tres fuerzas reunidas aquí una vez más. Sobre Moby Dick. Shanks el Pelirrojo y su tripulación, así como Dragón y Sabo del ejército revolucionario, estaban sentados en la cubierta con los piratas de Barba Blanca. Este es territorio de Vegapunk. Por el momento, Sopon no nos vigilará. Monkey D. Dragon les explicó a todos que allí era muy seguro. Era una zona marítima a la que los forasteros no podían acceder. Ni los marines ni el gobierno mundial tendrían espías allí, a menos que llegara Sopon. Por supuesto, el gobierno mundial jamás se imaginaría que estaban reunidos aquí. Vegapunk está investigando el droplet. Estamos aquí para ver los resultados. Barba Blanca bebió su vino con una expresión algo indiferente, pero en su interior, anticipaba el motivo por el que Vegapunk los había convocado. Siempre y cuando Vegapunk tuviera éxito, su alianza a tres bandas sería aún más sólida, lo que les daría algo que esperar con ilusión. Vegapunk es el científico más sabio del mundo. Algo debe haber logrado si nos convocó personalmente. Shanks el Pelirrojo también habló lentamente desde un lado. En ese momento, un robot gigante emergió del mar, y una joven salió de él con el número segundo escrito en su pecho. Se trataba de un clon de Vegapunk, Lilith, que representaba el mal. Disculpen la espera. Lilith saludó a los dos emperadores piratas, a Dragón y a los demás en cuanto llegó. Pero todos estaban pensando en la tecnología. Tras asentir con la cabeza, se quedaron mirando al clon de Vegapunk en silencio, esperando a ver qué ocurría a continuación. Lo siento mucho, pero después de investigar durante este tiempo, temporalmente no puedo reproducir la obra Gota de Figarland Lin. Vegapunk también admitió abiertamente ante todos la dificultad de replicar el droplet. Quizás haya una oportunidad en el futuro, pero para estos piratas, el tiempo es demasiado largo. Incluso Vegapunk dijo que no se podía replicar, lo que inmediatamente sorprendió mucho a Shanks el Pelirrojo, Monkey D. Dragon y los demás, quienes dijeron con asombro. ¿Ni siquiera ustedes pueden replicarlo? ¿Es la tecnología de Figarland Lin tan avanzada y poderosa? No es solo avanzado. Es incomprensible. Esa persona es verdaderamente un genio entre genios. La superficie de la gota es increíblemente dura y su temperatura es de cero absoluto. Ni siquiera pude desmontarla por completo. Su sistema de propulsión y su sistema inteligente están aún más allá de mi nivel científico. Es demasiado asombroso. El clon Lilith negó con la cabeza con pesar y soltó una jerga técnica que no pudo entender. La gota procedía del gobierno mundial, porque los propios Gorosei querían que el equipo de investigación de Vegapunk desvelara los secretos de la gota, así que la gota fue prestada durante unos días para que Vegapunk la analizara. Pero cuanto más investigaba sobre el droplet, más le sorprendía la tecnología de Lin.
Tanto es así que, en ese momento, frente a los tres grupos formados por Shanks el pelirrojo, Barba Blanca y Dragón, Vegapunk seguía elogiando la tecnología de Lin. He sido testigo del nivel de esa persona. Tecnología que ni siquiera me atrevería a imaginar, él fue capaz de crearla con éxito. Por ejemplo, el sistema de propulsión interno. Si se pudiera analizar y fabricar por separado, me temo que fácilmente permitiría que los barcos flotaran y volaran. Vegapunk ya había descubierto muchos usos para ello. Shanks el pelirrojo, Monkey D. Dragón, Sabo y los demás escuchaban con expresiones serias. Solo comprendió un punto clave. La tecnología de Figarland Lin era extremadamente monstruosa. Vegapunk no podía replicarla, y no tenían la Droplet. Las tres partes habían invertido fondos, y ahora que no se podía investigar, estaban completamente indefensas. Pero no hay por qué desanimarse. Si bien es imposible replicar el Droplet, su tecnología me ha inspirado enormemente, y mi tecnología Android se ha perfeccionado inesperadamente. Un arma artificial con nombre en clave, Serapim. En ese momento, Vegapunk cambió de tema y se lo presentó a todos con una sonrisa. Capítulo 117. ¿Un serafín que supera a la gota? Después de todo, dado que las tres partes habían pagado, Vegapunk no podía simplemente no darles nada. Si no podía producir la gota, al menos podía proporcionar a los serafines como sustituto del poder de combate de la gota. Serafines. El sereno Barba Blanca finalmente esbozó una leve sonrisa. Se había mantenido en silencio todo el tiempo, limitándose a observar cómo el clon de Vegapunk explicaba, sabiendo que, dado que el Droplet no podía producirse, Vegapunk no acabaría con todo con unas pocas palabras de explicación. Y efectivamente, había aparecido el término serafines. Así es, estos son humanos artificiales, máquinas de combate, que creé usando el factor de linaje de los Shichibukai. El clon de Vegapunk, Lilith, esbozó una leve sonrisa. Los serafines incluso poseen el linaje de los supervivientes de la línea roja y presentan características de la raza lunariana. Son un nuevo tipo de pacifista con una defensa y un poder de ataque llevados al siguiente nivel, lo que los hace extremadamente poderosos. Aunque, aún no se comparan con el poder de ataque del Droplet, que rivaliza con el de un almirante. Mientras hablaba, Vegapunk no perdió el tiempo y la escotilla de la enorme máquina que estaba detrás de ella se abrió. Apareció ante los ojos de todos un tirano Kuma del tamaño de un niño. Al igual que la raza Lunarian, tenía la piel morena, el pelo blanco, alas negras y llamas ardiendo en su espalda, pero en cuanto a su apariencia, era inconfundiblemente una versión en miniatura del tirano Kuma. Además, sus pupilas tenían forma de estrella, lo que le confería una sensación inquietante. Más o menos. Lilith se puso en contacto con todos para presentarles su obra, de la que se sentía muy orgullosa. Gracias a la inspiración tecnológica del Droplet, pude perfeccionar a los serafines, haciendo que su ataque y defensa sean aún más aterradores. Además, poseen habilidades de autocuración, reparándose automáticamente al resultar heridos, y su fuerza puede alcanzar el nivel de un candidato a almirante. Candidato a almirante. Se trataba de una capacidad de combate que ya superaba la de un vicealmirante. Aunque no llegaba al nivel de un almirante, era suficiente para enfrentarse a él durante mucho tiempo. Bajo la manipulación del clon de Vegapunk, el oso S, Serapim también demostró sus capacidades a las tres partes. Barba Blanca, Shanks el pelirrojo y Monkey D. Dragon. En cuanto a la defensa, Lily desenvainó una espada y atacó directamente a SBR, usando una fuerza que sin dudaba alcanzaba el nivel de un vicealmirante. Cabe decir que el clon de Vegapunk no era precisamente débil, pero un tajo tan poderoso impactó en SBR, provocando apenas unas chispas y rasgándole la ropa. Su cuerpo, en su interior, resultó ser completamente negro, resistiendo perfectamente el corte. Este es el aspecto más impresionante de los serafines. Poseen un poder defensivo similar al Aki de armamento. Ahora, Oso, ataca el mar a lo lejos. Siguiendo las órdenes del clon, SBR se giró para observar el islote rocoso en el mar a lo lejos. La distancia era de al menos 2 kilómetros, pero tan pronto como SBR levantó la mano, un rayo láser similar al de Kizaru salió disparado de su mano, impactando en el islote rocoso. La enorme llamada iluminó los rostros de los cuatro emperadores y de los miembros del ejército revolucionario que se encontraban a bordo del barco. En ese momento, todos los presentes finalmente reaccionaron de forma notable. Eso es un rayo láser.
El ataque es realmente así de poderoso. Marco, Vista y los demás no pudieron evitar quedar muy impactados, contemplando el fuego con asombro. Era muy poderoso, y parecía que los Serapín de Vegapunk eran más bien máquinas de combate. Un rayo láser tan potente. Los cuadros del ejército revolucionario, Sabo y los demás quedaron atónitos. Incluso Barba Blanca, Shanks el pelirrojo y Monkey D. Dragón asintieron. Serapín, de Vegapunk, tienen algo a su favor. Eso no es todo. Oso, destruye completamente ese lugar. Lilith quedó muy satisfecha con la reacción de todos y soltó una risita mientras ordenaba al oso Serafín que destruyera por completo el islote rocoso distante, incluyendo todo lo que estaba bajo el agua. SBR recibió la orden e inesperadamente levantó las manos, sin dar la impresión de que estaba a punto de disparar un láser. En ese momento, Barba Blanca, Pelirrojo y los demás finalmente pudieron ver con claridad las almohadillas de las patas en las palmas de SBR. De repente, surgió un sonido extraño. El público se sorprendió al descubrir que SBR, con las manos en alto, estaba comprimiendo el aire. Esta es, la habilidad de Kuma, la fruta papaya. Monkey D. Dragón se puso de pie sobresaltado y exclamó sorprendido. Así es, esta es la habilidad de Kuma, y SBR también la tiene, aunque en su caso, es una habilidad artificial de la fruta Pau Pau. Lilith no pudo evitar mostrar una expresión de orgullo en ese momento, revelando el secreto a todos. Habilidad de fruta de papaya artificial. Marco, Jozu, así como Beckman, Yasop y otros miembros del grupo, se quedaron boquiabiertos al ver al clon de Vegapunk con cierto horror. ¿Me estás tomando el pelo? ¿Tiene que ser tan aterrador? Vegapunk ha llevado la investigación de las frutas del diablo a este nivel. No es de extrañar que digan que habéis superado el nivel tecnológico mundial por 500 años. Barba Blanca incluso miró a Lilith y dijo con una sonrisa. Lilith no habló, sino que sonó en respuesta. El droplet y el sopón inventados por Lin eran realmente muy poderosos. Como mínimo, él no podía investigar actualmente el poder de combate al nivel de almirante, pero en lo que respecta a los logros en el factor de linaje, Vegapunk sintió que Lin definitivamente no podía alcanzarlo. Fue precisamente gracias al factor de linaje, conocido como el plano de la vida, que pudo desarrollar armas humanas artificiales como los serafines, que poseen autoconciencia. Todos los presentes no pudieron evitar exclamar uno tras otro, conmocionados en sus corazones al presenciar la activación de la habilidad de la fruta Pau Pau, que comprimía el aire y hacía añicos el islote rocoso distante, incluyendo todo lo que se encontraba debajo. Esto equivalía a tener dos habilidades idénticas en el mundo. Vegapunk es verdaderamente el mejor científico. Figarland Lin también posee poderes tecnológicos desconocidos, y no puedo replicar la gota, pero puedo producir los serafines, y los fondos necesarios para fabricar una gota son suficientes para producir 5 serafines. Por supuesto, la fabricación de los serafines aún requiere el factor de linaje de ustedes, usuarios de frutas del diablo. El clon de Vegapunk les explicó a todos, razón por la cual había reunido a las tres partes para presenciar el éxito. Dentro de las dos principales tripulaciones piratas y el ejército revolucionario, había bastantes usuarios poderosos de frutas del diablo. Fénix Marco, Diamond Jozu y personas como ellos podrían convertirse en el modelo para el próximo Serafín, en lugar de limitarse a los Shichibukai. Además, los serafines creados a partir de Barba Blanca Neugate y el líder del ejército revolucionario, Monkey D. Dragón, serían sin duda aún más poderosos. Al escuchar las palabras de Vegapunk, Barba Blanca y Monkey D. Dragón dudaron de inmediato. ¿Acaso querían crear Serapín con sus propias habilidades? Lo que significaba que el mundo tendría una segunda habilidad fruta temblor temblor y una segunda habilidad fruta viento viento. Inconscientemente, ambos se negaron. Pero la condición de que el costo de una gota permitiera fabricar 5 serafines entusiasmó a todos de forma incomparable. Serapín contra Droplet, solo pensar en esa escena era emocionante. Porque en términos de fondos, las tres partes ya habían proporcionado la financiación para un Droplet, lo que significa que ya habían asegurado la cuota para 5 Serapín. En cuanto a cómo distribuirlos, todos comenzaron a discutir. Capítulo 118. Marco lleva a los serafines para salvar a Fire Fistace. Finalmente, se concretó el plan de distribución.
Los piratas de Barba Blanca tendrían 2 autorizaciones de máximo nivel, los piratas del Pelirrojo y el ejército revolucionario una cada uno, y Vegapunk se quedaría con una para sí mismo, sumando un total de 5. Si Lin se enterara de esto ahora mismo, probablemente se quedaría muy asombrado. Después de todo, en la línea temporal original, la investigación sobre los serafines no habría aparecido ni se habría perfeccionado hasta 2 años después de la guerra de Marineford. Además, originalmente estaba controlada por los Gorosei. Debido a la aparición de Lin, la tecnología Droplet fue revelada a Vegapunk, lo que aceleró el proceso y también le permitió recibir apoyo financiero de piratas y del ejército revolucionario, lo que desencadenó todo esto. Necesito más dinero, así como la sangre de usuarios de frutas del diablo para aumentar la fuerza de los serafines. Quizás haya una posibilidad de elevarlos al nivel de almirantes. Posteriormente, Vegapunk presentó sus propios requisitos. Estos 5 habían sido asignados, pero para fabricar más serafines en el futuro, 5 no serán suficientes. El asunto de la sangre era fácil de manejar. Para tener el poder tecnológico para oponerse al gobierno mundial, Lin, Marco, Jozu y los demás no se resistieron. Sin embargo, tras enterarse del factor de linaje y de las frutas del diablo artificiales, tanto Barba Blanca como Monkey D. Dragon afirmaron que no podían proporcionarle su sangre. Vegapunk no insistió. Tener sangre ajena era lo mismo. La habilidad de Barba Blanca era demasiado dominante, y tal vez no sería posible investigar nada útil para mejorar o fabricar tipos artificiales. En cuanto a la fruta viento de tipología, eso era obvio. Los tipos Logia no podían investigarse. Incluso tecnologías como los rayos láser del almirante Kizaru Borsalino eran meras imitaciones. En cuanto al dinero, todos necesitamos tiempo. Deberías empezar por lo que puedas fabricar y mejorar. Shanks el pelirrojo dijo lentamente. El problema de la sangre se solucionó, pero el de los fondos no fue tan fácil de resolver. Al fin y al cabo, no se trataba de 100 o 200 millones, sino de fondos que fácilmente alcanzaban decenas de miles de millones. Incluso las tripulaciones piratas de los 4 emperadores necesitaban tiempo, por no hablar de una organización como el Ejército Revolucionario que defendía los intereses del pueblo. Bien, te entregaré primero a los serafines restantes. Vegapunk se mostró muy comprensivo y avanzando con una risita. Justo en este momento. El Den Musi en la persona de Marco sonó. Papá, es información sobre Fire Fistace. En una isla de la Grand Line, ha estalado una gran batalla. En medio de ella, la habilidad Fruta de Fuego Llama de Fire Fistace se ha activado. Marco se alejó para contestar la llamada y luego corrió de vuelta para informar a Barba Blanca con cierta urgencia. Y en la descripción, la persona que luchaba contra Fire Fistace era muy probablemente Marshall D.Th. Las expresiones de Shanks el pelirrojo, Beckman y otros también cambiaron, especialmente cuando se mencionó que la persona que luchaba contra Fire Fistace era muy probablemente Barba Negra Th. Rey Barba Blanca. Shanks el pelirrojo miró inmediatamente a Barba Blanca. La implicación en sus ojos era obvia. Debe ir a detener a Barba Negra. Ese debe ser ese bastardo de Th. Barba Blanca se volvió inmediatamente algo tiránico, miró a Vegapunk y continuó. Necesito a los serafines ahora mismo. Que Marco y algunos otros los lleven para apoyar a As Puño de Fuego. Vegapunk se acercó de inmediato y lanzó 2 nuevos serapín. Ese cocodrilo, ese halcón. Los 2 serafines están inspirados en Dracule Miauki Sir Crocodile. Marineford, fortaleza del cuartel general de la Armada. Los altos mandos de la Armada se reunieron para discutir asuntos relacionados con Lin. Parece que Saint Figarland no está dispuesta a dejarse proteger por la Marina. Incluso a nosotros nos echaron. El almirante Kizaru Borsalino le dijo a Sengoku con cierta impotencia. ¿Será posible que, por este pequeño asunto, Saint Figarland vaya a romper lazos con los Gorosei? ¿E incluso a ignorarnos en la Marina? El vicecapitán general Kuzan estaba sentado en la silla de la sala de conferencias con la cabeza erguida, preguntando con confusión. Si no quiere nuestra protección, que así sea. Así podremos destinar más personal a combatir a esos piratas. La vicealmirante Tsuru estaba sentada junto a Sengoku, y debajo de ella se encontraba el asiento de Garp. Respecto a la incomodidad entre Lin y el Gorosei, el vicealmirante Tsuru demostró que en la armada no debían hablar demasiado del tema.
Independientemente de si Lin quería liberarse del control de los Gorosei o establecer su propio portal, era un famoso dragón celestial en la Tierra Santa, un noble mundial. Además, era el único retoño que quedaba de las 20 familias. No era alguien a quien los Gorosei pudieran eliminar fácilmente del registro. Lo que hay que decirlo. Sir Crocodile, el exmiembro de CP9 Rob Lucci y su grupo, y Tesoro lo han seguido, a Saint Figarland, y lo han llamado el gremio de Figarland. Ahora, Sir Cocodrilo está especialmente activo. Ya se ha reunido con Gecko Moria y la emperatriz pirata. Hancock, uno tras otro, aparentemente con la intención de reclutarlos para unirse al gremio de Figarland. Sengoku organizó los materiales que tenía en la mano y se dirigió a todos. Parece que realmente pretende ser independiente. En el futuro, no nos veremos imposibilitados en la armada de recibir apoyo tecnológico de Saint Figarland. Akainu frunció el ceño y expresó las preocupaciones que albergaba en su corazón. ¿Cuántos misiles Droplet-Isopon tiene ahora la armada? Originalmente, se pensaba que habría más tecnología. Me temo que hace mucho tiempo que quería escapar del control del gobierno mundial. Un interesante dragón celestial. Garp soltó una carcajada y habló. ¿Y qué hay de nosotros? En ese momento, Yamakagi planteó su propia pregunta. Un dragón celestial creando una fuerza. Esto no se parecía a las cosas que habían hecho los dragones celestiales en el pasado. La energía de Lin era demasiado grande. Si no se gestiona adecuadamente, esta podría ser una organización que amenace el estatus del gobierno mundial. La actitud de los Gorosei es ignorarlo, dejarlo en paz, siempre y cuando Saint Figarland no corta el suministro de tecnología. Sengoku negó con la cabeza, incapaz de comprender del todo la actitud actual de Gorosei hacia Lin. La situación actual es que Gecko Moria y la emperatriz Hancock, después de que Sir Crocodile exhibiera el Aki tricolor y relatara las hazañas de Figarland, lograron llevar a los dos Shichibukai a la ciudad de la tecnología dorada. Al mismo tiempo, Tesoro está comprando materiales a un ritmo frenético, y el volumen de comercio con los reinos exportadores de materiales es enorme. De repente, dos Shichibukai desaparecieron y, además, estaban comprando materiales en grandes cantidades. Presumiblemente, solo mediante la fabricación y la invención de tecnología se podría lograr una compra tan masiva de materiales. Lin tiene grandes movimientos. Y el desarrollo del gremio de Figarland está creciendo de forma visible. Las expresiones de los oficiales de la marina presentes eran muy serias. Incluso la emperatriz Hancock, que siempre había tenido una actitud de odio hacia los dragones celestiales, pudo ser persuadida. ¿Qué clase de persona no podría ser reclutada por el gremio de Figarland? Una sensación de crisis surgió repentinamente en el corazón de todos. En ese preciso instante, el ayudante de Sengoku informó repentinamente desde fuera de la puerta. Almirante de flota Sengoku. Un tipo llamado Barba Negra dice que quiere comerciar con nosotros. Él ha capturado al comandante de la 2 División de los Piratas de Barba Blanca. El as del puño de fuego. Tras el informe del ayudante, todos los oficiales de la marina presentes voltearon la cabeza para mirar, sumamente sorprendidos. El comandante de la 2 División de los Piratas de Barba Blanca. Ese nombre les resultaba demasiado familiar. Especialmente Garp y Sengoku. Su tez modificada. Capítulo 119. Gota contra Serapim, un choque de productos tecnológicos de primer nivel. Por supuesto que las cosas han cambiado mucho. Sengoku había sospechado en algún momento la verdad sobre la identidad de Ace el Puño de Fuego, así como la reciente protección que Barba Blanca le había brindado desde que zarpó. Sabía que debía haber algunos secretos ocultos, por no mencionar el nombre que contenía la D. En cuanto a Garp, estaba preocupada simplemente porque Ace había sido capturado, especialmente porque Barba Negra TH estaba utilizando a Ace para negociar con la Marina. ¿Qué quería un cambio? ¿Qué pasaría si Ace caía en manos del gobierno mundial? Después de todo, era el hijo biológico de Roger. Sakazuki. Toma la gota y ve personalmente. Si es posible, haz el trato con él. Sengoku dio la orden con decisión. Independientemente de todo lo demás, la condición de Ace como miembro fundamental de los Piratas de Barba Blanca podría ser la oportunidad necesaria para lidiar con los 4 emperadores. Akainu Sakazuki no perdió el tiempo. Agarró el mando del droplet y salió de la sala de conferencias a grandes zancadas. Una gotita salió volando silenciosamente del nivel superior de la fortaleza, siguiéndole de cerca y,
Barba Negra TH, junto con sus subordinados Lafite, Burgess y algunos otros, se encontraron en ese momento en aguas no muy lejos del cuartel general de la Marina. En una pequeña isla, Fire Fistace estaba atado fuertemente, con la boca amordazada y sujeto a un árbol. Capitán, la armada está aquí. Van Augur, que estaba de vigía, divisó rápidamente el buque de guerra que estaba siendo remolcado por el Droplet, el cual se acercaba a gran velocidad. Barba Negra TH y los demás, incluido Lafite, se pusieron de pie y caminaron solemnemente hacia la orilla. En ese momento, se dio cuenta de que la persona que llegaba no era otra que Akainu Sakazuki, uno de los 3 almirantes y líder de la facción más radical. Almirante Sakazuki, jeje. Barba Negra TH esbozó una sonrisa y fue a saludarlo cuando el buque de guerra atracó. Akainu Sakazuki no trajo consigo a ningún soldado de la marina. En cambio, con el Droplet siguiéndole de cerca, caminó fríamente hacia Barba Negra TH y su tripulación, sin mostrar temor alguno. ¿Cómo quieres realizar el intercambio? En esta pequeña isla, Akainu Sakazuki divisó fácilmente a Fire Fistace, que estaba gravemente herido y tenía su libertad restringida, por lo que miró directamente a Blackbeard TH con una mirada penetrante y decidida. En ese momento, TH no era más que un don nadie, así que, naturalmente, Sakazuki no lo tendría en alta estimación. Sin embargo, la mirada de TH se posó con avidez en la gota que se encontraba detrás de Akainu, la cual poseía una elegancia indescriptible. Deberías entender el valor de Fire Fistace. Queremos intercambiarlo por una Droplet. Una exigencia desorbitada. TH había puesto sus ojos en la gota desde el principio. Al oír esto, Akainu Sakazuki no pudo evitar burlarse y dijo: si tuvieras alguna prueba de algún delito ahora mismo, te haría pedazos inmediatamente. Bajo su tono escalofriante, Lafite, Burgess y los demás que estaban detrás de TH estaban tan asustados que adoptaron posturas de combate. El aura de Akainu era simplemente demasiado aterradora. TH, por otro lado, no tuvo miedo y se rió. Ceaya. La gota es imposible. Ni hablar de as del puño de fuego, incluso si Barba Blanca viniera a intercambiarla, seguiría siendo imposible. Akainu se negó rotundamente. Entonces tendremos que intercambiar vallas, o tal vez una vacante entre los Shichibukai me dará la oportunidad de ascender. Enseñar cambio de opinión. Sabiendo que la gota era imposible, lanzó algunas miradas codiciosas más antes de comenzar a negociar. Parece que los piratas son todos insaciablemente codiciosos. Akainu Sakazuki ya tenía poca paciencia en ese momento e incluso demostró la posibilidad de tomarlo por la fuerza. No, no, no. El valor de Fire Fistace va mucho más allá, porque guarda un gran secreto, un secreto que al gobierno mundial le interesaría muchísimo. TH soltó una risita, y el supuesto secreto despertó cierta curiosidad en Akainu. ¿Por qué estaba tan seguro Barba Negra TH? ¿Podría haber realmente algo extraño en Fire Fistace? Dímelo. Si vale la pena ese precio, puedo acceder a sus demandas. Akainu miró a Fire Fistace, que siguió forcejeando con entusiasmo mientras estaba atado, recuperó un poco la paciencia y habló. ¿Y si te lo digo y luego no cumples tu palabra? Barba Negra TH frunció ligeramente el ceño. Su intención era que la marina diera su aprobación antes de revelar el secreto. No tienes otra opción. Akainu dijo con una mueca de desprecio, y la gota que estaba detrás de él flotó lentamente, apuntando su cabeza hacia Barba Negra TH y su tripulación. Conociendo la naturaleza aterradora de la gota, y con un almirante como Akainu presente, Barba Negra TH y su tripulación tragaron saliva con dificultad. En realidad estaban extremadamente nerviosos por dentro. Era evidente que este tipo frío, Akainu, no tenía mucha paciencia y que realmente podría hacer algo como acabar con todos ellos. De acuerdo, te lo diré. El precio es el mismo que mencioné al principio. TH tuvo que ceder, aunque también creía que la marina no incumpliría el acuerdo así como así. Akainu avanzando con indiferencia, cruzando los brazos, esperando a que Barba Negra TH revele el supuesto secreto de alto valor. TH había tomado una decisión y habló con firmeza. Entonces será directo. Fire Fistace, el comandante de la segunda división, no es solo un miembro de los piratas de Barba Blanca. En realidad es y. De repente, justo cuando estaba a punto de revelar la identidad de Ace. Un grito agudo resonó detrás de Barba Negra TH y su grupo, sobresaltando a todos. Él es el comandante de la segunda división de los piratas de Barba Blanca.
Marco, Vista, Jozu y otros comandantes aparecieron repentinamente, cargando con 2 serafines a cuestas. Maldita sea, Marco. Barbanegra TH encogió el cuello, pensando para sí mismo que aquello era malo, e incluso empezó a sentirse nervioso. No esperaba que el señor Barba Blanca enviara gente tan rápido. Simplemente no sabía si el propio Barba Blanca también había venido. Pero entonces pensó que, con Akainu Sakazuki ahora aquí con la gota y un buque de guerra lleno de soldados de la armada, Marco y su gente estaban buscando la muerte. CA y comandante Marco Yai. Originalmente, Barbanegra Teach quería saludarlos y decirles unas palabras. Pero lo que no esperaba era que, además de la voz que apareció, Marco atacara directamente, sin ninguna intención de quedarse allí parado razonando las cosas. Un sello fénix que ardía en llamas azules, con la apariencia de una garra de 3 puntas, descendió del cielo hacia Teach. Con un fuerte estruendo, el polvo se levantó por todas partes y el suelo quedó convertido en un cráter. El grupo de Barbanegra TH, Lafite, Burgess y el Dr. Q apenas lograron esquivar el ataque, tambaleándose y alejándose en un estado lamentable. Solo Akainu de la Marina observaba fríamente con los brazos cruzados. No fue hasta que comandantes como Marco y Jozu entraron en la refriega que la ferocidad en sus ojos estalló, y ordenaron directamente al droplet que comenzara su contraataque. La propulsión de la gota fue silenciosa. Desapareció de su lugar en un instante. La distancia pareció suavizarse cuando apareció frente a Marco y se balanceó sobre él. Mar de maldita y... Marco solo tuvo tiempo de maldecir en silencio mientras las llamas del fénix en su cuerpo se intensificaban, preparándose para recibir de frente el ataque de la gota. Con un estallido, las llamas azules se estallaron. Marco cayó al suelo, sintiéndose algo incómodo por el impacto del inmenso poder, pero se recuperó rápidamente mientras las llamas azules circulaban. Al mismo tiempo, los 2 serafines que estaban detrás de él, que también eran capaces de volar, cargaron contra la gota. Capítulo 120 Barbanegra. La tecnología es mucho más poderosa que las habilidades de las frutas del diablo. Los serafines fueron liberados antes de tiempo, y Akainu Sakazuki no los reconoció como cyborgs tecnológicos. ¿De verdad confías en 2 mocosos para que se enfrenten a la gota y salven a la gente? Akainu Sakazuki le lanzó un puñetazo con magma hirviente a Marco, mientras se burlaba de él. Los 2 mocosos, que se parecían muchísimo a los miembros de los Shichibukai, chocaron de frente con la gota. El resultado fue evidente. Bajo la poderosa fuerza de la gota, ambos fueron lanzados hacia atrás considerablemente. Esto es solo el principio, Akainu. Marco expandiendo sus alas de fénix, preparándose para resistir el poder explosivo volcánico de Akainu. El magma salpicaba por todas partes, y la pequeña isla estaba rodeada de llamas ondulantes. TH es un traidor a nuestros piratas de Barba Blanca, Akainu. Ustedes, los marines, no deberían interferir. Vista atacó con sus espadas gemelas, pero Akainu bloqueó los ataques con sus propias manos. Jozu también se unió al campo de batalla. Los 3 comandantes se unieron para luchar contra el almirante Akainu. Mientras tanto, Barbanegra TH se enfrentaba al cerco de 4 comandantes. Izo, Speedhugh, Fosa y Kingdeu. Vuelve con nosotros obedientemente para ver a papá. Izo fulminó con la mirada al traidor con furia, sus ojos prácticamente echaban fuego. Porque Barbanegra TH siguió mostrando una expresión arrogante, dando la impresión de no tomarse en serio a los 4 comandantes en absoluto. En realidad, a TH no le parecían problemáticos Izo y los demás. Hizo que su subordinado Burgess y los demás se coordinaran, provocando una caótica pelea entre los 4. Pero para TH, en medio de esta arrepentida batalla, la situación que involucraba a Akainu y la gota era la más problemática. Akainu no estaba perdiendo terreno en absoluto frente a los esfuerzos combinados de los 3 comandantes más fuertes. Marco, Vista y Jozu. Asimismo, todos ellos seguían de cerca la batalla entre la gota y el serafín. Los 2 guerreros, que parecían niños de piel morena, cabello blanco, alas negras y llamas ardiendo en sus espaldas, demostraron una destreza en combate aún mayor. Láseres y puños chocaban constantemente con la gota que se aproximaba. Pensar que pueden seguir luchando después de chocar con la gota, no son de carne y hueso. Akainu finalmente notó que algo andaba mal y dijo, sonando algo sorprendido.
En ese momento, Barba Negra TH y su tripulación también se dieron cuenta de que los dos niños que Marco y los demás habían traído no eran seres ordinarios. Tienen acero bajo la piel. Son cyborgs. Pronto, el impacto de la gota dañó el exterior del Serafín. La piel del brazo de ese Auk se desgarró, dejando al descubierto lo que había dentro. Así que son productos tecnológicos. Los ojos de Akainu se entrecerraron y hablaron a Marco y a los demás con tono de sorpresa, aumentando la fuerza de sus ataques. Tal como estaban las cosas, Akainu no podía derrotar fácilmente en batalla a los tres formidables comandantes de los piratas de Barba Blanca. Como mínimo, no se podía decidir un ganador a corto plazo. La situación por parte de Barba Negra parecía ser la misma. Además, los dos cyborgs con aspecto infantil que trajeron eran bastante fuertes, y su coordinación fue capaz de contener a la gota. Mientras la batalla continuaba, los dos humanos artificiales, los serafines Shauk y Shark revelaron sus cartas de triunfo. Shauk sacó una espada de su espalda que se parecía al Yor de Miauk. Shark incluso poseía la habilidad de la fruta nadar, lo que le permitía nadar a través del suelo de la isla como si fuera agua. Esto es la esgrima de Miauk, y el karate de los hombres pez. ¿Qué demonios son estas cosas? Al mismo tiempo, las habilidades de los dos serafines se mostraron en todo su esplendor ante todos, asombrando enormemente tanto a Akainu como a los grupos de Barba Negra TH. Marco, ¿qué descaro tienes? ¿Crees que puedes salvar a la gente solo con traer dos productos tecnológicos? Akainu se molestó de inmediato. Originalmente había pensado que solo se trataba de esas pocas personas y que la victoria estaba asegurada, pero no esperaba que intervinieran dispositivos tecnológicos. Por el momento era imposible lidiar con ellos, pero este lugar estaba cerca del cuartel general de la Marina. No era un lugar donde los piratas pudieran campar a sus anchas. Por lo tanto, Akainu controló directamente la gota para aumentar su potencia, y el ritmo del ataque se aceleró repentinamente. Por parte de Marco, la presión aumentó ante el frenético esfuerzo de Akainu. Akainu resopló con frialdad, haciendo retroceder a los tres, y sacó un Denden Music para contactar al almirante de flota Sengoku en el cuartel general de la Marina. Me he topado con varios comandantes de los piratas de Barba Blanca, y entre ellos hay extraños cyborgs tecnológicos. Necesito nuevos droplet para que me ayuden. En medio de la batalla, Akainu Sakazuki dijo rápidamente. El apoyo llegará pronto. Sengoku respondió con decisión desde el otro lado de la línea, y entonces se cortó la llamada. Sin embargo, aunque Sengoku dispuso que se enviaran las gotas, frunció el ceño, incapaz de comprenderlo. ¿Desde cuándo los piratas de Barba Blanca poseen tecnología como la de los cyborgs? ¿De dónde sacaron a un científico tan increíble? Hay que tener en cuenta que antes de Lin, había muy pocos científicos en todo el mundo capaces de modificar seres humanos, incluido Vegapunk. Sin embargo, en el lugar de los hechos, Akainu temía que los numerosos comandantes de los piratas de Barba Blanca pudieran rescatar a Aspuño de Fuego, por lo que solicitó refuerzos al cuartel general. De lo contrario, dada su naturaleza, habría luchado hasta el final para derrotarlos a él mismo. Aunque los serafines se desempeñaron de manera impresionante demostrando tanto destreza con la espada como habilidades con la fruta nada, y poseyendo las características de los Shichibukai, apenas lograron hacer frente a la más rápida gota. Esto era bastante notable. Por lo tanto, mientras la batalla continuaba, Marco y los demás ya estaban sudando. Al ver a los serafines, decidió dejar ir a Teach por el momento y concentrarse primero en salvar a Ace. ¿Estás pensando en irte ahora? Akainu desató su poder sin piedad, y la lava rodante cayó como meteoritos, envolviendo a Marco, Vista y Jozu. No les permitiría acercarse fácilmente al atado as del puño de fuego. Por parte de Teach, Barba Negra estaba enfrascado en una caótica batalla con Izo y los otros tres. Ninguno de los dos bandos podía acercarse a Ace Puño de Fuego. Por lo tanto, los únicos que podían llevarse a Ace por la fuerza eran los serafines. Akainu descubrió el plan de Marco, resopló con frialdad y envió una orden a la gota a través de su controlador. Shark, en efecto, comenzó un método de ataque diferente. Ya no rodeaba a la gota para atacarla, sino que, mientras sus tajos y láseres perforaban el aire para atacarla, se zambulló y nadó hacia Ace. Gracias a sus genes y técnicas de hombre pez, Shark apareció aún más rápido. En ese instante, un halo de luz iluminó la cola de la gota. Atravesó al instante los cortes y láseres de ese Auk.
Estos ataques impactaron la superficie lisa de la gota, provocando que apenas temblara. La gota, con su velocidad disparada, se precipitó al suelo en un abrir y cerrar de ojos y se estrelló violentamente contra el tiburón ese que nadaba. Con un estruendo. El suelo se agrietó y se derrumbó. Ese Shark fue bloqueado directamente por la gota y expulsado desde el subsuelo, saliendo disparado hacia atrás como si estuviera en la superficie del mar. Pero hay que decir que, gracias a la superficie defensiva de la gota, Vegapunk había investigado muchas cosas, elevando la defensa de los serafines a un estado extremo. El pecho de ese Shark simplemente se abrió, dejando al descubierto el acero que había debajo, sin sufrir daños más profundos. Capítulo 121. Los Gorosei están conmocionados. ¿Un serafín cyborg comparable a una gota? Los dos serafines estaban completamente incapaces de acercarse mientras estaban bloqueados por la gota, lo que convirtió el secuestro forzado de Fire Fistace en una quimera. Ya fuera por su habilidad para nadar o por las embestidas de ese Auk, serían repelidos violentamente por la gota. Si Vegapunk no hubiera estudiado la gota y reforzado las defensas de los serafines, probablemente habrían sido hechos pedazos por la gota hace mucho tiempo. En consecuencia, la situación se estancó. Akainu Sakazuki envió a los infantes de marina de bordo de los buques de guerra para unirse a la batalla, pero durante un tiempo, ninguno de los bandos pudo vencer al otro. Sin embargo, la presión sobre Marco y su tripulación era aún mayor. Los refuerzos de Marineford podrían llegar en cualquier momento. Por el bien de su pueblo, no podía permitirse el lujo de verse encerrado en una batalla, así que Marco empezó a considerar la posibilidad de retirarse. Efectivamente, en menos de media hora, apareció un pequeño punto negro en el cielo lejano, acercándose rápidamente. Es el almirante Kizaru Borsalino y otra gota. Los rostros de los comandantes de los piratas de Barba Blanca cambiaron excesivamente al ver al almirante Kizaru Borsalino acercándose a toda velocidad, de pie sobre una gota. Otro almirante más una gota significaba un poder de combate equivalente al de 4 almirantes. No había manera de que pudiera hacerle frente solos. Suir. Marco tomó la delantera con decisión en la retirada, desplegando sus alas de llamas azules y alzando el vuelo. Tras sufrir algunas heridas, la batalla, que hasta entonces había estado estancada, terminó cuando Oizo y los demás lograron escapar rápidamente. Ni Akainu Sakazuki ni Barba Negra Teach tenían forma de detener la partida de Marco y su grupo. Una sola gota era ineficaz para bloquear la retirada colectiva de tantos comandantes. Cuando el almirante Kizaru Borsalino desembarcó en la isla, aún era demasiado tarde. Los comandantes de los piratas de Barba Blanca ya habían desaparecido del mar. El as del puño de fuego, no me extraña que los piratas de Barba Blanca estén tan locos, atreviéndose a venir aquí a tratar con un almirante. Al ver a Fire Fistace, gravemente herido y atado, el almirante Kizaru Borsalino no se sorprendió por la escaramuza que había tenido lugar. Llegamos un paso tarde. Tienen 2 cyborgs muy poderosos de su lado que fueron suficientes para contener al droplet. Akainu Sakazuki sugirió y describió la batalla que acababa de tener lugar. Necesitamos investigar el origen de estos cyborgs. ¿Cómo es posible que los piratas de Barba Blanca tengan cuentos cosas? El almirante Kizaru Borsalino había escuchado un breve resumen de Sengoku antes de llegar, pero aún así quedó muy asombrado tras ver la situación sobre el terreno. Crear cyborgs capaces de permanecer intactos bajo el ataque de una gota no era tarea fácil. ¿Sabes algo? Akainu Sakazuki miró a Barba Negra Teach y preguntó. Este tipo era un traidor a los piratas de Barba Blanca. ¿Podrías saber algo? Pero la confusión se reflejó en los ojos de Teach mientras sacudía la cabeza y decía. Nunca vi ni oí hablar de ningún científico mientras estuve en la nave de Barba Blanca. Tampoco conozco el origen de estos cyborgs. Entonces vámonos. Primero nos iremos de aquí y llevaremos de vuelta a As Puño de Fuego. El almirante Kizaru Borsalino miró fijamente a Teach, luego se giró y ordenó a sus hombres que se llevaran a Fire Fistace, preparándose para marcharse. Marineford no estaba lejos de aquí. Con 2 lanchas Droplet remolcando el barco y escoltados por el almirante Kizaru Borsalino y Akainu Sakazuki, los piratas de Barba Blanca no volvieron a aparecer, lo que indicaba que solo habían llegado los comandantes y que el propio Barba Blanca no había llegado. Solo después de regresar a Marineford el almirante Kizaru Borsalino se sintió tranquilo. Él y Akainu Sakazuki fueron a informar al almirante de flota Sengoku, acompañados por Barba Negra Teach.
En la fortaleza de Marineford, Barbanegra TH, en aras de su propio acuerdo, reveló la verdadera identidad de Ash Puño de Fuego. Realmente es el hijo de Roger. Con un estruendo, Sengoku golpeó la mesa con la palma de la mano y miró a Garp, que estaba sentado abajo con una expresión sombría, fulminando con la mirada a Barbanegra TH. El hijo de Roger era en realidad el nieto criado por Garp. Tras comprender finalmente esto, Sengoku se enfureció enormemente. Garp, que solía ser despreocupado, no pronunció ni una palabra. Los demás presentes estaban confundidos y no hicieron muchas preguntas. Lo más importante ahora era la identidad de Fire Fistace y los cyborgs que habían aparecido con los piratas de Barba Blanca. Yo mismo iré a Tierra Santa, Mer y Geoise, vigila de cerca a Fire Fistace. Y Garp, conoce tu posición. Sengoku apretó los dientes, se lo dijo con firmeza de Garp y luego se levantó con decisión para informar personalmente del asunto al Gorosei. Akainu Sakazuki y el almirante Kizaru Borsalino se miraron y solo pudieron llevarse a Barbanegra TH y salir primero de la sala de conferencias, dejando atrás a Garp, que apretaba los puños con fuerza. Tierra Santa María Geoise. En la cámara de la autoridad, los Gorosei escucharon el informe de Sengoku con gran asombro. Porgas de hace pensar que es hijo de Roger. Realmente dejó un legado. Los ojos de los Gorosei estaban serios. Era evidente que la situación los había tomado por sorpresa. Nunca habían podido encontrar el linaje dejado por Roger e incluso habían dudado de la veracidad de la información, pero no se habían dado por vencidos con el paso de los años. Tanto el gobierno mundial como la marina habían estado buscando. Para Roger, que había llegado a la última isla y aprendido la historia del siglo vacío, incluso su linaje restante era motivo de temor para Santa María Geoise. Sí, no esperaba que estuviera bajo la protección de Barba Blanca. Sengoku suspiró para sus adentros y se acercó levemente, pero no volvió a mencionar el asunto de que Garp acogiera a Fire Fistace. ¿Y los piratas de Barba Blanca, de dónde sacaron a un científico para fabricar esos cyborgs? Los Gorosei sacaron a relucir entonces la escaramuza que había tenido lugar hacía poco tiempo. Un científico común no podría fabricar cyborgs de este nivel, e incluso pueden usar rayos láser. Al mencionar esto, Sengoku no pudo evitar pensar en cierta persona. Rayos láser, y cyborgs capaces de contener a una gota, ¿quién más podría ser sino Vegapunk? En ese momento, el anciano calvo soltó un resoplido frío y pronunció el nombre que todos estaban adivinando. Incluyendo a los otros 4 ancianos, en realidad no había ningún otro candidato del que sospechar. Porque los métodos utilizados para estos cyborgs eran exactamente los mismos que los de los pacifistas que Vegapunk había puesto en servicio recientemente. Solo que los que trajeron los piratas de Barba Blanca parecían aún más avanzados. Por no mencionar que pocos podrían rivalizar con Vegapunk en tecnología cibernética, incluso los rayos láser se desarrollaron a través de la investigación de la fruta Glin Glin del almirante Kizaru Borsalino. Aparte de Vegapunk, era sencillamente imposible que alguien más lo hiciera. Inmediatamente, los ojos de los Gorosei revelaron un brillo oculto y amenazador, intensificando su recelo y su intención asesina hacia Vegapunk. Todos y cada uno de estos técnicos eran un verdadero fastidio. Lin era así, y Vegapunk igual. Los Gorosei no pudieron evitar sentirse frustrados. Dejemos este asunto de lado por ahora. Primero deberíamos decidir cómo lidiar con Porgas D.